8,9 grados en la escala de Richter sacudió la costa noreste de Japón, provocó, como decíamos, un tsunami que arrasó poblaciones enteras. El sismo ocurrió a media tarde de Japón, cuando la actividad, además del país, por supuesto, hasta ahora, Andrea, era intensa. Sí, el número de personas fallecidas va en aumento en cada momento, pero la última cifra era de más de 90 personas. También algunos cables dicen a esta hora que se han encontrado más de 300 personas sepultadas cuando el agua en algunos lugares comienza a retirarse. La televisión japonesa, sin embargo, estima la cifra, como decíamos, en miles de muertos. 1.400 es lo que está dando a esta hora la televisión de Japón. El terremoto fue el peor sufrido en la historia de Japón. Las ciudades más afectadas fueron Sendai y Osaki, donde hay miles de personas desaparecidas, algunas porque quedaron atrapadas bajo los escombros y otras que fueron sorprendidas directamente por este tsunami. Alrededor de 4 millones de casas están sin electricidad en 6 provincias japonesas. Sí, el fuerte sismo además provocó un tsunami con olas de entre 7 y 10 metros de altura en varias zonas de la costa este del país. El tsunami arrasó con todo a su paso, incluida casas, automóviles y edificios, incluso arrastró a un barco con alrededor de 100 personas a bordo. El ministro de Defensa envió 8 aviones militares para sobrevolar las zonas más afectadas para comprobar, por lo menos primariamente, lo que han sido estos daños. El temblor también desencadenó un incendio en una central nuclear de la ciudad de Onawaka. El gobierno japonés activó la emergencia nuclear por esta situación. Estamos viendo imágenes en vivo que están llegando a través de las cadenas internacionales de incendios que se desataron en diferentes puntos de varias ciudades costeras, ¿no? Sí, el epicentro del sismo estuvo en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika y a una profundidad de 10 kilómetros. En Tokio el terremoto, Andrea, tiró abajo al menos 6 edificios. Las autoridades suspendieron el transporte aéreo, ferroviario, y en las carreteras se formaron largas filas de automóviles. En el aeropuerto de Narita, el más grande del país, fueron cancelados todos los servicios mientras se verifica el estado de las pistas. El aviso de tsunami, debemos decir, se amplió no solamente a la costa pacífica, los países de Sudamérica con costa sobre el Pacífico, también a Taiwán, Rusia, Indonesia, Papua Nueva Guinea, Hawái, a donde las olas del tsunami, en principio, allí sí se concretaron. Llegó, en principio, las imágenes de la última hora están hablando de esto, donde, además debemos decir que según el Instituto Geológico de Estados Unidos se están produciendo numerosas réplicas en la zona Pacífico frente a las costas de Japón, de entre 6,3 y 7,1 grados en la escala de Richter. El violento terremoto además ya tuvo repercusiones económicas en Japón. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró con una caída de 1,72% ante la incertidumbre por los efectos del terremoto. El yen también se desvalorizó notablemente frente al dólar. Los terremotos, les decíamos, son comunes en Japón, un país situado en el anillo de fuego del Pacífico, uno de los países con más zonas sísmicas activas, pero también uno de los más preparados. De hecho, además de contar con construcciones seguras, el gobierno japonés frecuentemente edita manuales con consejos para la población. Ahora, claro, según la agencia meteorológica, este temblor, este terremoto de 8,8 grados es el mayor desde que se miden este tipo de fenómenos naturales. El peor en 140 años, ¿verdad? Uno de los más importantes, con consecuencias más dramáticas, tuvo lugar en 1923 en Gran Kanto, con 7,9 grados de magnitud. Mató en ese momento a más de 140.000 personas en el área de Tokio. El buscador de Internet Google ha puesto a disposición de los usuarios un buscador de personas para contactar con la gente que está en estos momentos en Japón. Está disponible en inglés y japonés. Vamos a ver cómo es que se genera un tsunami una vez que se produce un terremoto de tal magnitud. Olas amenazantes en el mar, cuando llegan a la tierra, arrastran todo lo que encuentran en su frente. Son imágenes de tsunamis que este viernes arrasaron parte del litoral japonés. Pero ¿qué provocan esas olas gigantes? El origen es casi siempre un terremoto en el fondo del mar, provocado por el movimiento de placas inmensas de roca. Cuando ellas se mueven, liberan una energía enorme. El temblor de hoy, de 8,9 grados, fue más fuerte porque ocurrió a apenas 24 kilómetros de profundidad. Cuando eso ocurre cerca de la superficie, en alta mar, surge una ola baja pero muy veloz. Viaja con la velocidad de un jet comercial a 800 kilómetros por hora. Al aproximarse a la costa, la velocidad disminuye, pero la altura crece a medida que el fondo del mar es más raso. Las olas de hoy llegaron a 10 metros de altura.
internacionales, incluso en sus sobreimpresos, señalan que esos desaparecidos podrían llegar a ser 100.000. El gobierno japonés ha advertido de un número extremadamente alto de víctimas. El temblor ha dejado sin electricidad a millones de personas, donde se ha decretado el estado de emergencia de energía nuclear por problemas en una central. Tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea han ofrecido al primer ministro japonés, Naoto Kan, su ayuda para las labores de rescate y reconstrucción. La catástrofe se debe en gran parte a que el fuerte movimiento sísmico, cuyo epicentro se ha localizado en el Océano Pacífico, a 100 kilómetros de la costa, desató un tsunami que penetró 5 kilómetros tierra adentro y arrasó todo lo encontrado a su paso en las provincias del noreste. Solo en una playa de la ciudad de Sendai, la policía ha asegurado que hay entre 200 y 300 cadáveres. Las olas arrastraron barcos tierra adentro y 2 trenes fueron devorados por el mar. Uno de ellos era un convoy de pasajeros que trasladaba a un número indeterminado de personas en el momento en que se perdió su pista. También hay un barco desaparecido con más de 100 pasajeros. Millones de personas no han tenido la posibilidad de regresar a sus casas por la falta de electricidad para los trenes, y los vuelos en el aeropuerto de Narita, el principal de Tokio, se han visto interrumpidos durante horas. A esta hora se suceden las escenas de incendios en numerosas viviendas e instalaciones industriales. Con el temblor, 11 centrales nucleares han detenido automáticamente su actividad siguiendo el protocolo de seguridad. Don't come back.